el concepto. ¿Qué cosa es una progresión geométrica? Una progresión geométrica es una sucesión de términos o de números en la que uno cualquiera se halla a partir del anterior multiplicado por una cantidad constante llamada razón. De repente, así como lo he enunciado, no se entiende mucho y vamos a poner aquí, digamos, una progresión geométrica que comience con 3 y que la razón sea 2. Entonces, el término que viene sería por 2, 6, el que viene por 2, 12, por 2, 24, por 2, 48, y digamos así sucesivamente. La razón, que la vamos a denotar por la letra Q, es el número 2 como hemos manifestado. B. Un término cualquiera, como este de aquí, se halla a partir del anterior, 6, multiplicado por una cantidad constante llamada razón, en este caso 2, por 2, 12, por 2, 24, por 2, 48. Si pusiéramos otro ejemplo B, tendríamos, digamos que comience con 5 y que la razón sea 3, por 3, 15, por 3, 45, por 3, 135, y así pues, multiplicando por 3 voy a obtener el término que sigue. Por 3, 15, va una, por 3, 9 y una 10, por 3, 3 y la que lleva 1, 405. Bueno, así multiplicando por 3 voy a poder escribir la progresión, razón 3. Alguno dirá, profesor, ¿y qué pasaría si es que tomamos un número como 48 y ponemos razón un medio? O sea, por un medio, 24. Por un medio, 12. Por un medio, 6. Por un medio, 3. Por un medio, 3 medios, o sea 1.5, que ya no lo voy a colocar y digo que así sucesivamente la razón es un medio. Un caso B, aunque creo yo que ya tiene una idea general de cómo se forma una progresión geométrica. De todas maneras, vamos a poner aquí una progresión que comience por el número 4 y que la razón sea menos 5. O sea, por menos 5, menos 20. Por menos 5, 100. ¿Está bien? Por menos 5, negativo, y que quedaría 500. Por menos 5 va a quedar positivo el que viene y va a quedar 2500. Y así puedo continuar. Razón que le hemos denotado por la letra Q va a ser en este caso menos 5. Entonces ahí tenemos el concepto de lo que es una progresión geométrica. ¿Cómo es que se forma una progresión geométrica? Lo único que tengo que hacer es escoger una razón y bueno, escoger un primer término. Escogiendo la razón y dándome el primer término, puedo escribir a la progresión. Hay progresiones aritméticas que se llaman, hay progresiones geométricas que se llaman crecientes
y usted intuirá, de acuerdo a lo que ve acá, las que van aumentando de valor son las crecientes, que en este caso sería la primera y la segunda. O sea, cuando la razón es mayor que 1, la progresión se llama creciente. Pero si la progresión disminuye a medida que pasa el tiempo, a medida que usted va escribiendo un término, se va a llamar decreciente. Cuando la razón sea menor que 1 pero mayor que 0, o sea, Q va a estar entre 1 y 0, como en el caso que está acá. Este es decreciente, razón media. Y podríamos poner que también pueden ser las progresiones alternadas. Este de 4 positivo baja a algo menos 20, sube a 100 pero después baja a 500. Entonces ahí se llaman alternadas, y el caso es cuando la razón es menor que 0, o sea, cuando la razón es negativa. La forma general de representar una progresión geométrica, en general, vamos a poner acá, en general, una progresión geométrica PG se puede escribir así: A, la razón Q, hemos dicho AQ, el que viene AQ cuadrado, el que viene AQ cubo, o sea, por Q el de aquí, por Q el de aquí, por Q el de aquí, y así sucesivamente hasta el infinito. Bueno, así podría ser sucesivamente hasta el infinito, pero vamos a suponer que en esta progresión que estoy poniendo de manera general, vamos a suponer que haya n términos. Aquí está el primero, el segundo, el tercer término, el cuarto término. Como digo que voy a escribir una progresión de n términos, aquí vamos a poner el enésimo término, o el término del lugar n. El término del lugar n, o enésimo, o último término. Digo primero, segundo, tercero, cuarto, enésimo, ¿ya? Enésimo. Vamos a sacar este símbolo, ya usted entiende que es primero, segundo, tercer término, cuarto término, enésimo término o último término. Entonces, si usted observa bien, aquí hay Q a la 0, aquí hay Q a la 1, cuando es 2 es Q a la 1, cuando es 3 es Q a la 2, cuando es 4 es Q a la 3. Entonces, usted debe de intuir que aquí tocaría a la n-1. El exponente de la Q es 1 menos el lugar que ocupa. O sea, si me dijera cuál es el término décimo, sería AQ elevado a la 9. Si me dijera que el término 24, AQ a la 23. El exponente de la Q es 1 menos que el lugar que ocupa. O en todo caso, el exponente de la Q, o sea de la razón, me indica cuántos términos hay detrás. Si es cuarto, es que atrás hay 3 términos. Si es tercero, es que atrás hay 2 términos. Este exponente, el de la Q, me indica cuántos términos hay detrás. Si es del lugar 24, obviamente que detrás hay 23. Si es del lugar n, obviamente atrás habrá n-1. Como ya conversamos en el capítulo de progresiones aritméticas, aquí sucede más o menos parecido. El primero y el último se llaman extremos, y vamos a ponerlo acá, extremos. Y los que están entre los extremos, ¿cómo se llaman? Bueno, se
medios geométricos o proporcionales. De aquí podemos decir que, lo hemos comentado ya, el término enésimo o del lugar n o término general, ¿a qué es igual? El término del lugar n o enésimo es a por q elevado a la n menos 1. Esta es una expresión que debemos poder deducir o debemos poder recordar como usted prefiera. Entonces, en virtud de esta fórmula, yo puedo calcular un término cualquiera de la progresión. Por ejemplo, si tengo la progresión 5, 10, 20 y así sucesivamente, y yo le digo, indíqueme usted el término sexto. Se pongo acá el término sexto igual incógnita. ¿Cuánto vale? Entonces usted dice que el término sexto, por lo expuesto ya, es A, es el primero, que en este caso es 5, por la razón que en este caso ¿quién es? 2. Elevado a qué exponente, la razón elevada a qué exponente. Dijimos que si es sexto, 1 menos 5, porque el exponente indica cuántos términos hay detrás. Si es sexto, es que detrás hay 5, 2 a la quinta. Entonces quedaría que el término sexto es 5 por 32. Y multiplicando vamos a obtener la respuesta. Como ven, esto es muy sencillo. Y aquí tendríamos 5 por 2, 10, 160. El término sexto es 160. La progresión geométrica tiene la característica, las crecientes que suben muy rápidamente de valor y las decrecientes que disminuyen muy rápido su valor. Por eso, en la mayoría de los problemas, siempre le van a pedir calcular el término sexto, el término noveno. No le van a pedir, por ejemplo, calcular el término 50, ¿no? Porque el término 50 es inmensamente grande. Entonces usted tendrá que si fuera término 50, que sería 2 a la 49, es un número inmenso, ¿ya? Que se puede calcular, pero lo que estamos tratando ahora es de que usted entienda los conceptos. Ya vamos a poner ejercicios. Entonces, conocemos la forma general de la progresión geométrica, conocemos el término enésimo, término general, hemos puesto una aplicación. Para calcular el término enésimo, en este caso del lugar 6, A es 5, el primer término, Q la razón, elevado a la n menos 1. Bueno, pongamos acá una fórmula también importante, suma de los n primeros términos. Si a usted yo le pido la suma de los n primeros términos, usted escribiría S sub n igual a más a q cuadrado, más a q cubo, y ya sabe usted que tendría a q cuarta, vendría a q quinta, a q sexta, a q séptima. Entonces, para no volver así, digo así sucesivamente, hasta del lugar n. Del lugar n dijimos a q a la n menos 1. Si saco a en factor común, si sacara yo a en factor común, porque todos tienen a, me va a quedar un cociente notable. Esa sería una forma de llegar a la fórmula. Sin embargo, voy a preferir otra cosa.
para reducir a la fórmula. A este le voy a llamar 1 y voy a poner aquí que a 1 lo voy a multiplicar por Q. Entonces va a quedar Q por S sub n, por Q. Y por Q a Q, por Q a Q cuadrado, por Q a Q cubo, por Q a Q cuarta, así sucesivamente hasta que el último va a ser a Q a la n. Y esta expresión le vamos a llamar 2. O sea, si esto es verdadero, a la hora que todo lo multiplique por Q me va a quedar una expresión verdadera. Pero aquí vamos a aplicar un artificio que consiste en decir 1 menos 2. Entonces, cuando digo 1 menos 2, quedaría S sub n menos QS sub n. Y como estoy restando, esto se cancelaría. Y habría una cancelación sucesiva. Este de aquí se va por el que está acá. Entonces, cuando resto, va a quedar el primero A y el último, lo estoy restando, menos AQ a la n. Ese sub n en factor común por 1 menos Q igual a en factor común por 1 menos Q a la n. Entonces, ese sub n va a ser igual al primer término, que lo hemos llamado A, por 1 menos Q a la n, ¿sobre quién? Sobre 1 menos Q que pasa a dividir. Y esta sería la fórmula que nos permite calcular la suma de los n primeros términos. Entonces, si quiero calcular la suma de los 6 primeros términos, n vale 6. Si quiero calcular la suma de los 6 primeros términos, n vale 6. Y A, ¿quién es? El primer término. Y Q, la razón. Entonces, igual, partiendo del problema anterior, o sea, por ejemplo, del caso anterior, ¿qué pasa si me pide calcular la suma de los 6 primeros términos? Esa va a ser nuestra incógnita para ilustrar esa fórmula. S sub 6, la suma de los 6 primeros términos. ¿A qué sería igual? A A. ¿Quién es A? El primer término, 5. ¿Por quién? 1 menos Q a la n, 1 menos Q. Pero ya sabemos que Q ¿cuánto vale? Si es 5, por 2, 10, por 2, 20, la razón es 2. O sea, aquí habría 2 a la sexta y aquí habría el número 2. Entonces, tendríamos 5 por cuánto. Abajo tocaría menos 1. Usted se da cuenta, 1 menos 2, menos 1. 2 a la sexta, 64. 1 menos 64 menos 63. Y menos entre menos va más. Entonces 5 por 3, 15, va 1, 5 por 6, 30 y 1, 31. ¿Qué me indica este 315? Que en esta progresión que está acá, la suma de los 6 primeros términos es 315. También le he dicho que normalmente le van a pedir el sexto, el décimo, de repente el undécimo, pero no más, porque ya los números que salen con progresiones donde se pida la suma de los 10 primeros o los 30 primeros ya es un número inmenso. Bueno, algunas cosas las aclararemos en la siguiente pizarra. Estamos viendo las progresiones geométricas y hemos planteado ya 2 fórmulas que vamos a utilizar en los problemas. Hay una fórmula interesante que dice o nos permite calcular la suma de un número
ilimitado de términos. La suma de un número ilimitado de términos. ¿Eso cómo se expresaría la suma de un número ilimitado de términos? Vamos a llamarle S. Y esto quedaría así. A más AQ más AQ cuadrado más AQ cubo. Y bueno, obviamente vendrían los demás términos, solamente que aquí diríamos que la cosa sigue así sucesivamente, porque estamos hablando de un número ilimitado de términos, o sea, de infinitos términos. Hay varias fórmulas, o varias formas, perdón, de poder reducir la fórmula. Una de ellas que me parece también interesante es la que voy a escoger acá. Aquí escribo A al primer término y después, a partir del segundo término, le llamo, saco factor común Q y me quedaría así: A más AQ más AQ cuadrado más AQ cubo y más así sucesivamente infinitos términos. Entonces, si a esta expresión le llamo 1 y a esta expresión le llamo 2, ¿no? Esta de aquí, la segunda, ha sido deducida de la primera, porque simplemente le vuelvo a escribir SS a partir de aquí saco factor común Q y me quedaría lo que está entre corchetes. Pero esto que está entre corchetes, si usted lo observa bien, coincide exactamente con lo que está aquí, con lo que es 1. Entonces podría decir 1 en 2 y me va a quedar que S es igual a más Q por el corchete, que como ustedes se dan cuenta es lo mismo que está en 1, o sea que es S. De ahí me quedaría S menos QS igual a y tendríamos factor común S por 1 menos Q igual a y S sería igual a una fracción. ¿Cuál es la fracción? Se nota claramente que es A sobre 1 menos Q. Con esta fórmula que está aquí voy a poder calcular la suma de un número ilimitado de términos. Obviamente usted ya está pensando en que ¿cómo es eso de calcular un número ilimitado de términos? Vamos a aclararlo, pero le voy adelantando que para que usted pueda hacer esto, Q debe ser un número que está entre 1 y menos 1. Debe estar entre 1 y menos 1. Esta fórmula tiene validez solamente cuando Q, o sea la razón, está entre 1 y menos 1. Se dice que esta expresión converge cuando Q está entre 1 y menos 1, que tiene validez en ese caso particular. Porque obviamente que si este fuera 2, 4, 8, 16, 32, 64, pues va a salir la suma un número inmensamente grande, no va a corresponder esta fórmula. Esta fórmula y esta reducción vale solamente cuando Q está entre 1 y menos 1. Para expresar mejor esta fórmula, una aplicación de esta fórmula, podríamos poner un ejemplo simple. Pongamos entonces, por ejemplo, que nos digan calcular la siguiente expresión: 1 más 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo más 1 16 y así sucesivamente infinitos términos. Entonces, como ven, la expresión que acabo de escribir
A es el primer término, en este caso sería que A es 1, voy a colocarlo por acá. A es 1. Q es la razón. Se dan cuenta que multiplicando por un medio se obtiene el que sigue, entonces la razón es un medio. Entonces, teniendo A y Q, yo puedo calcular, entonces, la suma de los infinitos términos, que hemos llamado S, es igual al, ¿qué dice la fórmula? El primero A, 1, sobre 1 menos la razón. Y quedaría aquí que, simplificando esto, en otras palabras, multiplicando por 2 arriba y por 2 abajo, por 2 arriba 2, por 2 abajo 2, menos 1. Pero 2 menos 1 es 1, quedaría 2. La suma de los infinitos términos, si quieren un poco así, la suma de los infinitos términos es igual a 2. Esa sería la respuesta. Y esto usted puede comprobarlo, pues, sumando un buen número de términos, 1 más un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16, va a ver que va a salir aproximadamente 2, si usted considera pues 2 o 3 términos, o si considera 10 términos. Cada vez que considere un término más, el valor de sumar se va a aproximar cada vez más a 2. Cuando considere un número ilimitado, va a ver que prácticamente es 2. Una aplicación podría ser la siguiente. Vamos a suponer que hay un edificio, hay un niño acá, y está con una pelota. Entonces la pelota suelta el niño y más o menos pues que va a seguir esa trayectoria. Cuando toque el piso va a rebotar. Para indicar el rebote y no se mezcle todo el dibujo, vamos a suponer que rebota hasta aquí y después, como es obvio, va a volver a caer. Va a volver a rebotar. Va a volver a caer. Va a volver a rebotar. Bueno, y esto va a seguir así sucesivamente hasta que se detenga. Esto va a seguir así sucesivamente hasta que en un momento se va a detener. Vamos a suponer que la altura de donde se suelta la pelota con relación al nivel del piso, vamos a suponer que son 81 metros. Y vamos a suponer también que la pelota, cada vez que toca el piso, rebota los 2/3 de la altura a la cual se elevó la vez anterior. Repito, las suposiciones que tenemos para este problema: la pelota se va a soltar de una altura de 81 metros y hemos descubierto, hemos averiguado que cada vez que la pelota toca el piso, rebota los 2/3 de la altura a la cual se elevó la vez anterior. ¿Cuál es el recorrido total de la pelota desde que se suelta hasta que se detiene? Queremos averiguar cuál es el recorrido total de la bola
desde que se suelta hasta que se detiene. Entonces, aquí todos podemos afirmar que la bola cae 81 metros. Llega acá. Hasta aquí hay 81 metros. ¿De acuerdo? De ahí empieza qué cosa, después que cae, que no va a ocurrir, va a rebotar. Entonces va a rebotar. Hemos dicho los 2/3 de la altura a la cual se elevó la vez anterior, los 2/3 de 81. 2/3 de 81. Obviamente que si sube los 2/3 de 81, va a caer los 2/3 de 81. ¿Y qué va a ocurrir? Va a rebotar los 2/3 de la altura a la cual se elevó la vez anterior. O sea, los 2/3 de los 2/3 de 81. O sea, 2/3 al cuadrado de 81. ¿Y qué va a ocurrir después de eso? Va a caer. Bueno, toca el piso y vuelve a subir. ¿Cuánto va a subir? Los 2/3 de la altura a la cual se elevó la vez anterior. O sea, los 2/3 de los 2/3 al cuadrado de 81. Los 2/3 al cubo de 81. Entonces, si nosotros empezamos a representar este acontecimiento geométrico, esta suma va a ser igual a 81, que es la primera caída, pero nótese que las demás caídas, por ejemplo, los 2/3 de 81 son subida y bajada. La siguiente, ¿qué cosa es? Los 2/3 al cuadrado de 81, que es subida y bajada. Lo mismo que sube y lo mismo que baja. Entonces aquí podría poner más 2 veces y poner aquí 2/3 de 81 más 4. 2/3 al cuadrado de 81 más 2/3 al cubo de 81. ¿Y esto cuántos términos va a tener? Como es hasta que se detiene, van a haber infinitos términos. Como es hasta que se detiene, van a haber infinitos términos. Y como usted se da cuenta, entre corchetes está quedando una progresión.